El Señor me los bendiga, mis hermanos del tabernáculo, en esta oportunidad, mis hermanos. Es un honor y un privilegio el volver a saludarlos una vez más, mis hermanos, y poder bendecirlos, mis hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. Espero que tanto ustedes como sus seres queridos, mis hermanos, se encuentren muy bien de salud y que la paz y la misericordia del Señor se encuentren en sus hogares y que los acompañe siempre, mis hermanos. En esta oportunidad, mis hermanos, me gustaría compartir con ustedes una pequeña enseñanza que encontramos en el Antiguo Testamento, que nos habla acerca de las profecías mesiánicas, acerca de los símbolos del Mesías. Como usted ya sabe, mis hermanos, en el Antiguo Testamento encontramos numerosas profecías acerca del Mesías, y el Señor, nuestro Dios, muchas veces nos revelaba esas profecías acerca del Mesías, acerca de nuestro Salvador, por medio de símbolos. Y primeramente me gustaría preguntarnos, ¿qué es un símbolo? Bueno, un símbolo es una representación de una realidad, es algo verdadero. Y en este caso, los símbolos del Mesías que encontramos en el Antiguo Testamento representan una realidad que el Señor Jesucristo haría o que cumpliría a favor de toda la humanidad. Y Dios nos la estaba revelando, Dios nos estaba anunciando de antemano lo que su Hijo haría por nosotros. La palabra de Dios usa símbolos para ayudar al creyente a entender las verdades bíblicas. Y tal vez le sorprenda que alguna de las respuestas más convincentes está en el Antiguo Testamento y fueron escritas mucho antes que el Señor Jesucristo viniera a este mundo, antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y estas verdades acerca de Cristo, mis hermanos, no las encontramos simplemente en los libros proféticos. Están esparcidas en todos los textos poéticos e históricos y en el Pentateuco mismo. Las profecías del Antiguo Testamento acerca de Cristo no solo mejoran nuestra comprensión del Nuevo Testamento, también dan testimonio de la inspiración divina de las Escrituras y la irrefutable veracidad de su mensaje fundamental, el cual es que Dios envió a su Hijo para redimir a la humanidad perdida. Y me gustaría invitarlos a que abran sus Biblias en el libro de Génesis, capítulo 14. Libro de Génesis, capítulo 14. Y en este pasaje bíblico, en Génesis 14, encontramos a un personaje que es un símbolo de nuestro Señor Jesucristo. Génesis 14, versículos 18 al 20. Dice de esta manera: Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Como podemos ver, mis hermanos, en esta oportunidad encontramos a un personaje llamado Melquisedec, que es un rey y sacerdote, que es un símbolo de lo que representa o de lo que es nuestro Señor Jesucristo para nosotros, nuestro rey y nuestro gran sacerdote. Y note que la Biblia no dice gran cosa acerca de la vida de Melquisedec. No se dice mucho acerca de él. Pero los versículos que leímos describen el encuentro entre Melquisedec y Abraham,
y se menciona que Abraham pagó los diezmos a Melquisedec. Esto es muy significativo, mis hermanos, porque usted y yo sabemos de que solamente se le pagan los diezmos a alguien con una autoridad espiritual superior a la nuestra. Pero, al igual que otros tipos mesiánicos, este relato necesita de alguna información sobre su trasfondo. Veamos qué es lo que estaba sucediendo en esta ocasión. El capítulo 14 de Génesis nos habla de una guerra entre dos grupos de ciudades. Y las ciudades que vencieron triunfaron sobre las ciudades en las cuales se encontraban Sodoma y Gomorra. Y Lot, sobrino de Abraham, fue tomado cautivo, prisionero, juntamente con el resto de su familia que vivían en Sodoma. Y un hombre que escapó de esta batalla fue y le dio aviso a Abraham de lo que le había sucedido a su sobrino. Entonces Abraham siguió a los captores de su sobrino, y aunque estos hombres superaban en número a los pocos centenares de hombres y sus aliados que iban al mando de Abraham, pero Dios le dio la victoria y él pudo rescatar a Lot y a los demás cautivos. Esto nos enseña, mis hermanos, que Dios está con nosotros, que cuando incluso nosotros estamos en desventaja, de la manera que Abraham estaba en desventaja en contra de estos reyes que habían tomado cautivo a su sobrino, pero Dios le dio la victoria. Y lo mismo el Señor hace con nosotros. Muchas veces nosotros nos encontramos en situaciones en las cuales estamos en desventaja, en las cuales sabemos de que no podemos superarlo, no podemos salir adelante, pero Dios está con nosotros. De la misma manera que el Señor le dio la victoria a Abraham, porque lo consideraba su hijo, su amigo, también el Señor está con nosotros. Y Él nos dará la victoria, porque también nosotros somos sus hijos. Él también nos considera como sus amigos. Por lo tanto, mis hermanos, no desmaye, el Señor está con usted. Y no importa la situación, la circunstancia en la cual usted se pueda encontrar en este momento, el Señor le dará la victoria. Y luego, cuando Abraham regresaba de esta batalla, después de él haber liberado a su sobrino y a las demás personas, y de haber recuperado el botín, de repente le aparece este personaje, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Sale al encuentro de Abraham y lo bendice. Y la bendición que pronunció sobre él exaltaba a Dios como el Creador y reconocía que la victoria de Abraham era obra del Señor. Note que no se menciona a Jesucristo en este pasaje, pero las afirmaciones de Melquisedec, es decir, de él bendecir a Abraham, son un ejemplo de lo que Dios haría a través de su Hijo, de bendecirnos a nosotros también. Porque la Biblia dice que todo aquel que es o comparte la misma fe de Abraham, somos bendecidos juntamente con él. Porque ¿qué es lo que dice la Escritura? La Escritura dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y de igual manera nosotros, mis hermanos, cuando nosotros le creemos a Dios, Dios nos justifica. Dios nos bendice juntamente como lo hizo con su siervo Abraham.
Y es que Dios, mis hermanos, puede crear vida nueva en el pecador arrepentido y finalmente darle la victoria sobre el mal. Lo único que nosotros debemos de hacer es creerle a Dios, reconocerlo a Él, venir ante su presencia. El Señor nos acepta, el Señor nos justifica y nos da la victoria de la misma manera que le dio la victoria a Abraham. Y una vez más, el hecho de que Abraham pagara los diezmos a Melquisedec es señal de que Abraham entendió que la fe en Dios de aquel rey y sacerdote era genuina. En otras palabras, Abraham entendió que realmente este personaje, este rey y sacerdote que le salió al encuentro, era un representante de Dios. Abraham no cuestionó su identidad. Abraham reconoció que estaba sirviendo a Dios al darle o al pagarle los diezmos a sus representantes. Pero esto usted y yo ya lo sabemos. Cuando nosotros pagamos nuestros diezmos, es parte de nuestra obediencia, es parte de nuestra adoración a Dios por todo lo que Él nos ha dado. Y en el Nuevo Testamento, mis hermanos, en el Nuevo Testamento, específicamente en el libro o en la carta de los Hebreos, el escritor de los Hebreos usa esta misma historia de Génesis para mostrar que Cristo es mayor que Abraham, padre de la nación judía, y de Leví, descendiente de Abraham. Acompáñame al libro de Hebreos, capítulo 7, y veamos qué es lo que dice el escritor de los Hebreos en el capítulo 7 acerca de esta misma historia. Dice de esta manera, capítulo 7 y versículo 1: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Como podemos ver, mis hermanos, el escritor de los Hebreos declara que el sacerdocio, por medio del sistema levítico, fue inferior al sacerdocio de Melquisedec, que fue un tipo del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Porque recuerde que para los judíos, el sumo sacerdote era la máxima autoridad religiosa aquí en la tierra. Pero el sacerdocio de Cristo es aún mayor, porque su sacerdocio es un sacerdocio celestial. Su sacerdocio es un sacerdocio eterno, que no tiene fin. Y cuando recordamos esta verdad, mis hermanos, podemos sentirnos seguros y acercarnos confiadamente a nuestro Padre Celestial con fe en la misericordia y en la gracia de Dios. Todos los que hemos sido redimidos por medio del sacrificio de Cristo, disfrutamos ahora la entrada al trono de la gracia, porque nuestro Salvador
ministra constantemente a favor nuestro y por toda la eternidad como nuestro sumo sacerdote. Pero, ¿qué es la función de un sacerdote? Un sacerdote es un mediador o un representante que conecta al ser humano con Dios e intercede por ellos ante Él. Recuerde que la Biblia dice que cuando nosotros vivíamos en nuestros delitos y pecados, nosotros éramos rebeldes, éramos enemigos de Dios. Pero Cristo nos reconcilió. Cristo nos reconcilió con nuestro Padre Celestial. Es como que tomó nuestra mano y tomó la mano de Dios y nos reconcilió. Trajo paz en nuestra relación y la relación con Dios. Y no solamente eso, sino que Él intercede por nosotros en el santuario celestial. La Biblia identifica el papel sacerdotal de Jesús y usa la vida de Melquisedec para ayudarnos a entender que Jesús es nuestro sacerdote celestial. Permíteme compartirle otra escritura donde se menciona a este personaje de Melquisedec como rey y sacerdote. En el Salmo 110. Acompáñenme al Salmo 110. Salmo 110. Dice de esta manera: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora. Tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Este salmo, mis hermanos, menciona al Mesías como rey y como sacerdote. Y contempla el día en que nuestro Salvador, victorioso, regrese a este mundo y gobierne a toda la humanidad desde Jerusalén. Y la frase "el enemigo como estrado de tus pies" era una expresión que se usaba en la antigüedad, en el Oriente Medio, para referirse al control absoluto que se tiene sobre una fuerza opositora, dándonos a entender que un día nuestro Señor Jesucristo reinará sobre todo este mundo desde Jerusalén. Y observe que en este salmo se le da a Jerusalén el nombre de Sión. Salem es un nombre que significa paz, y era la ciudad que gobernaba Melquisedec, y muy posiblemente es la misma región o zona que terminaría convirtiéndose en Jerusalén. Y de la misma manera que el reinado del Señor Jesucristo será eterno, también su identidad como sumo sacerdote durará por toda la eternidad. En otras palabras, el Señor Jesucristo es nuestro Rey eterno y es nuestro sacerdote para siempre. Jesucristo es un sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, tal como lo menciona este salmo que acabamos de leer. Y esta breve mención de Melquisedec y de su similitud al sacerdocio de Jesús es considerada en
en más profundidad en la carta a los hebreos en el Nuevo Testamento, como nosotros lo acabamos de leer apenas hace unos cuantos minutos. En el capítulo 7 de la carta a los hebreos, una vez más se registra el encuentro entre Abraham y Melquisedec, haciendo notar que en Génesis no se describe la vida de Melquisedec. En otras palabras, no sabemos mucho acerca de él. Así como él apareció, así también desapareció. Lo presenta como un hombre que no tiene principio ni tiene fin, como el Hijo de Dios, que es eterno. Y así también el sacerdocio de Melquisedec no fue establecido de una genealogía sacerdotal terrenal, porque no sabemos quiénes eran sus parientes, por decirlo así. No lo dice la Biblia. El nombre de Melquisedec significa rey de justicia. Y el hecho de que él fuera rey de Salem lo convierte en un rey de paz. Y estos dos términos describen al Mesías. Estos dos términos describen a aquel que vendría a rescatarnos, a redimirnos, a traer reconciliación al hombre con Dios. El Señor Jesucristo es nuestro verdadero Rey de paz y es el verdadero Rey de justicia, porque es Él quien hace posible que los seres humanos pecadores seamos justificados y vivamos en paz con Dios. Como está escrito en el libro de los Romanos, en capítulo 5 y versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el responsable de traer justicia y paz a la humanidad pecadora, porque Él nos ha reconciliado ante nuestro Dios, ante nuestro Padre Celestial. Y la función de Jesucristo como sumo sacerdote fue superior al que tuvo cualquier sacerdote de Leví, porque el Mesías fue un sacerdote de rango mayor. Porque si los sacerdotes judíos y sus leyes hubieran sido capaces de traer salvación a la gente, entonces, ¿por qué Dios necesitaría mandar a Cristo como sacerdote que no vino de la tribu de Leví, sino que vino de la tribu de Judá? De acuerdo a los sacrificios levíticos que se llevaban a cabo en el Antiguo Testamento, los sacrificios de animales tenían que repetirse y ofrecían un perdón temporal a la gente. Pero el sacrificio de Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre, y da perdón total y permanente. Mis hermanos, somos deudores a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Somos deudores a nuestro Rey y sacerdote, porque fue Él quien nos reconcilió con nuestro Padre Celestial. Fue Él quien nos trajo esa justicia y esa paz verdadera. Fue Él el que podía únicamente redimirnos. Nadie más podía hacerlo. Nadie más podía hacerlo. De acuerdo a los
sacrificios antiguos, la gente simplemente era perdonada, pero temporalmente. Los sacrificios tenían que repetirse una y otra vez. Pero el sacrificio de Cristo es un sacrificio final. Fue un sacrificio total y completo que nos da paz y tranquilidad en que podemos reposar en Él y podemos confiar en que la obra que Él hizo en la cruz del Calvario es total y permanente. Por esa razón, mis hermanos, es que nosotros debemos de vivir nuestra vida agradecidos con el Señor. Y como lo dije al principio, Dios ya tenía todo esto preparado desde el principio. Y por medio de símbolos, el Señor nos habla en el Antiguo Testamento, dándonos a entender que Él está bajo control de todas las cosas, que Él tiene control de todas las cosas, que desde un principio Él ya tenía en movimiento el plan de redención para nuestras vidas. Como Cristo es nuestro sumo sacerdote, mis hermanos, debemos prestarle suma atención. Debemos prestarle suma atención a sus palabras, a sus mandamientos, a sus exhortaciones que encontramos en la Biblia. Porque ningún pastor, ningún maestro, ningún amigo cristiano que nosotros podamos tener puede sustituir la obra de Cristo y su función en nuestra salvación. Nosotros, como lo dije anteriormente, mis hermanos, le debemos toda nuestra obediencia, le debemos toda nuestra devoción, le debemos toda nuestra adoración a nuestro Rey y Sacerdote. Porque ahora podemos comprender, ahora podemos entender la obra perfecta que Él hizo por nosotros para poder salvarnos, para poder rescatarnos, para poder redimirnos. Un día, mis hermanos, todos nosotros los que hemos sido redimidos, nos reuniremos para alabar a Dios y experimentar su gloriosa presencia en ese tabernáculo celestial. Pero hoy, mientras esperamos lo que se nos ha prometido, tenemos el gozo de vivir cada día confiando en nuestro Salvador. Pero no es una confianza vacía, no es una confianza hueca, sino que sabemos que nuestro Rey y nuestro Sacerdote intercede por nosotros allá en el cielo. Podemos estar con esa confianza de que tenemos a alguien en el cielo que intercede por nosotros todos los días. Pero eso no es motivo para que nosotros nos descuidemos de nuestra vida espiritual. Como creyentes, nosotros tenemos nuestras responsabilidades. Y una de nuestras responsabilidades es vivir nuestra vida para agradarle a Él. Vivir nuestra vida honrándole a Él. Dándole las gracias por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Eso era lo que yo quería compartir con ustedes, mis hermanos, en esta ocasión. Para recordarles que tenemos un sacerdote en el cielo que intercede por nosotros. Y que podemos acercarnos a Él con toda confianza, sabiendo de que Él nos escucha, de que Él nos entiende y de que Él nos dará la victoria. Oremos, mis hermanos, en esta ocasión
y démosle gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Padre bendito, Señor, a esta hora nos acercamos a ti, bendito Dios Padre, dándote las gracias, bendito Dios eterno, por todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Te agradecemos y te bendecimos, Señor Padre, y podemos, Señor, a esta hora, Señor, entender, bendito Dios, y reconocer, bendito Dios, la obra de tu Hijo amado, Señor, nuestro Rey y nuestro sacerdote, bendito Dios eterno, quien nos ha reconciliado contigo, bendito Dios. Por eso ahora, Señor, podemos presentarnos delante de ti, Señor, justificados delante de tu presencia, bendito Dios, Señor, y podemos disfrutar de esa paz, bendito Dios, Señor, que solo tú, bendito Dios, nos puedes dar, Señor. Gracias, bendito Dios Padre, por todo lo bueno y maravilloso que tú eres, Señor. Bendice, Señor, a todos y a cada uno de mis hermanos, Señor. Continúa, bendito Dios, Señor, acompañándolos, bendito Dios eterno, y que tu paz y tu misericordia, Señor, no se aparten de ellos, bendito Dios Padre. Pedimos también, Señor, que nos des esa fuerza, Señor, que nos des esa gracia, bendito Dios eterno, para poder, Señor, continuar, Señor, viviendo para ti, bendito Dios, Señor. Que podamos honrarte, Señor, bendecirte, Señor, con nuestras vidas, bendito Dios Padre. Que todo lo que hagamos, Señor, sea para honra y gloria de tu santo y precioso nombre, Señor. Gracias te damos, Señor, a esta hora. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor me los bendiga, mis hermanos. Bendiciones para ustedes y su familia. Y nos vemos en la próxima. Amén.